Amigos amantes del vino tinto y de la ruta del vino de Aguascalientes 2022, estamos en un lugar que va a ser sede de esta ruta, de estas fiestas de la vendimia de la ruta del vino. Bueno, hoy venimos a conocer la finca Cuatro Caminos. Si quieres conocer esta finca y todo lo que va a pasar por aquí, bueno, pues quédate hasta el final del video. Amigos, pues un video muy especial. Hoy estamos conociendo la finca Cuatro Caminos, propiedad aquí del matador Arturo Macías, una persona muy querida en Aguascalientes. Muchas gracias por la invitación. Encantado, Eduardo, un placer tenerte a ti y a todo tu auditorio. Ya había visto en muchas fotos, en muchos lugares, en videos, esta finca que está preciosa. Por lo poquito que pude ver, está muy linda y va a ser sede de esto que se llaman las fiestas de la vendimia de la ruta del vino, ¿no? Así es, pues mira, esto con mucho cariño, desde hace muchos años. Soy un hombre muy soñador, como ustedes me conocen. Desde que era un niño soñé con tener un rancho con olivos, con uva. Y gracias al toreo, gracias a la suerte que he tenido en los toros, gracias al trabajo y a la dedicación que he tenido en mi profesión de matador de toros, he podido crear este ambiente tan bonito, lleno de olivos. Tengo 8,000 olivos aquí. Ya tengo también muchas hectáreas de uva haciendo nuestro viñedo. Con nuestra plaza de toros. Entonces este entorno lo quiero compartir con todos ustedes, como lo he hecho año con año en la ruta del vino. Este año no podía ser la excepción, y este año, Eduardo, voy a echar la casa por la ventana. Este año va a ser un año especial, donde quiero hacer uno el mejor evento que se ha hecho aquí en la finca. Se va a hacer como lo hacían en Cheto y en Ensenada, en las vendimias, cuando yo iba, que me contrataban hace como 15 años, iba a torear allá, y ellos lo hacían de esta manera, y de ahí agarré la estructura que nunca se ha hecho aquí en Aguascalientes y en el centro de México. Corrida de toros a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, ¿qué día va a ser la corrida? El sábado 3 de septiembre, vamos empezando por el día. Sábado 3 de septiembre a las 4 de la tarde. Yo voy a abrir las fincas desde las 2:30. Va a haber servicio aquí de comida para el que no ha venido comido y quisiera aquí comprar comida. Va a haber aquí su servicio, aunque te va a incluir la cena, pero te va a dar servicio por si llegaste antes, pues si quieres comer algo, con mucho gusto. Va a estar jamonín, va a estar Casa del Fuego, mucha categoría. Todo con el ambiente español, ¿no? Sí, muy españolado, ¿verdad? Pues sí. La mezcla es que mi esposa es española. Ahí está, entonces, ahí está el detalle. Claro, por eso ven ahí la influencia entre España. Es una mezcla entre España y México, y un sitio que nos hemos construido nosotros con mucho cariño. Sábado 3 de septiembre, corrida de toros, mano a mano entre una figura consolidada hidrocálida como lo es Juan Pablo Sánchez, mano a mano con Héctor Gutiérrez, una figura inevitable del toreo que tarde o temprano, nomás es cosa de tiempo, es muy joven para que se consolide como una gran figura del toreo en nuestro país, con 4 toros de Guadiana, bien presentados, toros con 500 kilos, de nuestro querido y buen amigo Armando Guadiana, en la plaza de toros, que ahora se las voy a enseñar. Ahí empezaría el evento. Luego de ahí nos vamos a venir caminando a esta zona, y todo alrededor de donde ven aquí en la finca se van a poner las mesas. Aquí toda esta parte, aquí atrás, aquí por esta parte. Vamos a poner 100 mesas de 10 personas. Ah, qué a gustito. Y yo lo quiero hacer, Eduardo, con mucha categoría. Claro, es lo que escucho, caché, con mucha clase, con mucha categoría. Quiero hacer un evento que la gente salga feliz y queriendo regresar a la casa del Cejas. La cena la va a servir la marquesa. Por eso te decía eso, de la categoría que le quiero dar. Aparte de la plaza de toros, la cena, un catering, que es uno de los 3 mejores de México, de Aguascalientes, que son los de las bodas de Daniel, de Pati Mancilla, de la Marquesa. Ellos la cena es servida por ellos a 3 tiempos. El menú ahorita te lo paso después ahí para que lo mencionemos. Un menú de 3 tiempos, y mientras cenamos aquí a todo dar, entre 7 y 9 va a ser la cena. Va a estar el grupito de nuestro buen amigo Lucho, Dardo, que me Flamenquito, Flamenquito, espacio flamenco, cantándonos en vivo. Vamos a ver el atardecer, que se ven unos atardeceres increíbles, se pone el cielo naranja. Y luego de aquí nos vamos a ir caminando con toda la mezquitera iluminada,
Vamos a pasar entre el viñedo, vamos a pasar entre los olivos, entre el viñedo para llegar a la Plaza de Toros, que es un caminito de 50 metros, es un caminito muy bonito. Ahí tengo el viñedo, aquí están los olivos, ahí hay otro viñedo y llegaremos a la Plaza de Toros. Y en el ínter en el que cenamos, van a montar el escenario. Y vamos a regresar ahí a ver el concierto y la presentación en Aguascalientes. Yo no me lo podía creer como una figura de la talla y de la magnitud de Raúl Ornelas nunca ha cantado en Aguascalientes. Pues ahora Yo soy lo su va a hacer. seguidor, a mí me gusta y pues lo podemos traer a la casa, lo podemos traer a la finca y lo quiero compartir con todos ustedes. Y va a ser su presentación aquí en Aguascalientes, en la finca Cuatro Caminos. Entonces son los 3 eventos en uno solo. Corrida de toros, cena con la marquesa con espacio flamenco y concierto. Y luego después del concierto ya veré qué me pongo, si un mariachito, ya improvisaré con algo, pero ruido va a haber, ya que estamos, ya rematamos bien la noche. Pero también disfrutar de esta belleza de finca, ¿no? También la gente se va a poder aquí, Claro. aparte de todo ese evento, va a poder ver esta Y caminarlo. belleza. Caminarlo. Pueden caminar entre los olivos, son 8,000 olivos los que tenemos aquí, son ya cerca de 3 hectáreas de viñedo que tenemos aquí. Tengo un lago también muy grande, como de 1 hectárea, donde se puede caminar entre el lago. En toda la finca perfectamente pueden venir, pueden caminar, pueden salir al aire libre. Y la Plaza de Toros pues tiene un encante muy bonito al ser de piedra, al estar en medio de los olivares. Miren, para muchos de mis públicos, pues saben que a mí soy más flamenquito que taurino, pero aquí en Aguascalientes es muy taurino, hay mucha afición taurina. Aquí para muestra basta un botón muy querido, de verdad, famoso internacional, que 15, 16 años empezaste más o menos con eso del toreo. Sí. ¿Cómo le fue a tus papás con los nervios? Pues mira, mi papá murió cuando yo tenía 8 años, pero a él sí le gustaban los toros, de ahí me viene la herencia de todo Ya. esto. Pero luego él muere, mi mamá se queda sola, luchadora, una campeona, mi mamá me saca adelante, pero yo no quería estudiar porque yo quería ser torero. Ya traías la... ¿Y eso te nació viviendo aquí en Aguascalientes o Sí, siempre has vivido aquí? Yo nací aquí, yo nací en la clínica Guadalupe, yo hidropálido ok. 100%. Ok. Y mi mamá no quería que fuera torero, pues porque obviamente El le riesgo, daba ¿no? miedo, Sí. pero pues es que es dificilísimo, es una aguja en un pajar, o sea, el ser torero es complicadísimo. Se necesitan relaciones, se necesitan muchas cosas y yo no las tenía. Entonces pues me dijo, pues no, y yo pues sí. Entonces no, pues me fui de mi casa. Así de fácil. Y no he regresado hasta la fecha, con el apoyo de mi mamá, pero ya me fui a vivir, con 14 años me salí de mi casa, me fui a vivir a San Luis. Por el amor al toro. Sí, sin tener ni idea de cómo agarrar un capote, una muleta. Me fui a San Luis Potosí a una escuela taurina, luego me fui a México, luego de ahí me mandaron a España y ya estoy aquí. Y sí, aquí en Aguascalientes hay mucha afición, de hecho hay una escuela taurina, ¿no? Aquí No, en hay Aguascalientes. muchas, sí. Hay varias escuelas taurinas, Muchos de verdad, hay matadores, mucha afición y también hay mucha periodismo, afición que se ganaderías. mezcla con el flamenco, o sea, estamos muy españolados también aquí en Aguascalientes, está el barrio del Encino, que es algo muy Exacto, taurino, exacto. pero ahora queremos conocer la finca. Muéstranos Claro. cuál es tu preciosidad de finca, que ahorita que llegué me quedé con la boca abierta. Para los que no conocen también a Arturo Macías, que yo lo dudo, bueno, pues torero matador, pero también ahora es emprendedor y empresario. Sí, Tienes algo que también en España, cuando yo he ido, me gusta mucho comer la tostada con aceite de oliva. Es riquísimo. los 7,000 olivos que tenemos los planté yo de chiquititos así, Ujú. hace ya 12 años. Y ahora mismo, hace 7 años me traje de España la maquinaria y hago aceite de oliva desde hace ya 5 años. La maquinaria me la traje de España y hacemos aceite de oliva 100% Como lo hacen allá. virgen extra y de primera prensa en frío. Y te puedo decir con toda la certeza y garantía que puedo competir con el que me eches del mundo. Estoy Wow. a un nivel y una calidad muy buena. Aparte de ello tengo otros productos. Bueno, aquí llegamos a un espacio que se ve que es uno de tus espacios favoritos. Sí. Parece una taberna esta muy española, Pero es mexicana. pero es mexicana, sí. Es mexicana. Y por aquí vemos varios productos, que me dices que tú tienes varios productos. Sí. Tengo mi tequila Artur Macías, Plata Premium, artesanal. La verdad es que me ha ido muy bien con el tequila. Empezó con un tema de emprendedor, con un tema algo personal y terminó siendo un muy buen negocio y la verdad está buenísimo. Tengo mi sangrita, mi sangre bravía Artur Macías, también para hacerle la parejita.
El vino tinto, este lo tengo de Syrah con Tempranillo, con el nombre de la finca, Cuatro Caminos. Todos los productos que manejamos aquí, se me vende mucho en las bodas. La finca también se renta. O sea, este lugar aquí la gente puede rentarlo. Sí, y está preparada para eventos masivos y grandes, ¿no? He tenido bodas desde de 100 hasta de 500 gentes. De hecho, en la ruta pues esperamos más de 1000 personas. O sea, tengo baños preparados para más de 1000 personas, estacionamientos, todo está preparado para ello. Y en las bodas se me vende muy bien. Está muy de moda allá en España. No sé si se ve como... Ah, sí se ve, sí se ve. Es un vino espumoso. Pero me traje de allá un contenedor lleno y le puse mi etiqueta. Y para las bodas está muy padre, para brindar. También tengo mi licor de café, que es el licor de café Cuatro Caminos, con el que salen unos carajillos extraordinarios. Wow. Y todo... aparte, obviamente, perdón que te interrumpa, ¿sí? Mi chiqueado y el consentido y el primero, mi aceite de oliva. Aceite de oliva. O sea, es el primero aquí en Aguascalientes. El primer producto. Sí, y el primero aquí en Aguascalientes. Ah, primero, lo primero que hiciste fue antes de todo eso. Sí. Si la gente quiere conseguir tu aceite de oliva, ¿dónde lo puede conseguir? Tengo como 20 puntos de venta en Aguascalientes. Desgraciadamente no me los sé todos porque ya con tantas volteretas y tantos golpes en la cabeza me cuesta trabajo retener tanta información. Pero ahorita bote pronto en todas las Californias de Aguascalientes, en las fruterías California, están Desde que Dios amanece. Lo tengo en un montón de sitios. Pero bueno, ahí lo pueden encontrar también en mi página de internet, aceitedeoliva.com. Para que lo prueben, se hagan su tostadita con su, ¿cómo era? Con su jamón serrano y esto arriba. De oliva. Híjole, qué rico. Y para cocinar, para cocinar todo. Aquí en casa todo, desde un huevo frito, un cocido, lo que sea, una ensalada, tanto en frío como en calor, el aceite de oliva es lo mejor. Y los beneficios que tiene también médicamente y para el cuerpo, o sea, una cucharadita de olivo, muchos beneficios tiene en tu cuerpo, ¿no? Exactamente, te cambia el interior muchísimo, te limpia, te ayuda para la gastroenteritis, te ayuda para la gastritis, para el reflujo, para la indigestión. La verdad es que tiene puras cosas buenas el aceite de oliva. Sobre todo también los invito a que consuman lo local. Hay que consumir lo que hacemos en Aguascalientes, que el dinero fluya, que se mueva aquí, que creer en que en Aguascalientes podemos hacer cosas buenas, grandes cosas, y también invitarlos a aprovechar este último refiloncito que voy a estar con ustedes, para que vayan a todos los demás sitios de la ruta. Yo no soy el único, somos muchos los que estamos echándole muchas ganas, somos 18 componentes de la ruta del vino. Cada uno va a haber 7, 8 los que tendremos los conciertos y eventos más masivos, pero todos los de la Ruta del Vino estamos haciendo un gran esfuerzo desde nuestra trinchera, desde nuestros ranchos, desde nuestras fincas, para que ustedes conozcan este mundo de la uva. Todos tenemos viñedos, todos somos parte de la Ruta del Vino. Vayan a todos, dense el tiempo, ojalá puedan visitar muchos y agradecer el apoyo de gobierno. Si no es por el apoyo de gobierno que nos está ayudando y nos ayudó a crear la Ruta del Vino, del secretario de turismo como es Paquín, un emprendedor y cree mucho en este emprendimiento que hemos creado de la Ruta del Vino, no podríamos llegar a todos ustedes. Eso es súper importante porque ya es otro destino turístico, ya no solo va a ser la Feria de San Marcos, el Festival de Calaveras, va a ser la Ruta del Vino, ¿no? Eso va a ser... En su tercera edición. Como están en otros lados, como está en Guadalupe también, ahora va a ser aquí en Aguascalientes. En Querétaro, en Tequis están muy avanzados, en Ensenada no se diga, y aquí pues ya llevamos 3 años y cada vez lo estamos haciendo mejor todos, más organizados, aprendiendo de errores de rutas anteriores, con más experiencia, acondicionando nuestras fincas para darles mayor comodidad. Aquí les puedo decir que tenemos baños para más de 1000 personas, unos baños súper lujosos, súper bonitos, para que ustedes se sientan a gusto en cualquier aspecto que estén aquí. Y Arturo Macías, ¿qué es lo que más le gusta de estos productos que tenemos en cuanto a que tomes? ¿Qué te gusta tomar? No, el tequila el mío. Cuando quiero un carajillo, los mejores carajillos del mundo, los míos. O sea, esos productos son porque a ti te gusta. Exactamente. Sí. Los hice para mí, personalmente, yo los consumía para mí, luego, oye, pues ¿por qué no le pones la etiqueta de aquí? Y ya con el tema de los eventos, aquello fue agarrando un tema de emprendedor a negocio. Y ya se terminaron ya comercializando y la verdad están siendo un éxito. Y todo esto lo hice en un principio para mí con mis gustos. Es como a mí me gusta el tequila, es como a mí me gusta la sangrita, a mí me encanta el licor de café por los carajillos,
Entonces yo me mandaba a hacer el licor y ya terminamos haciendo los productos para poderlos compartir con todos ustedes. Oye, y con la influencia de esto del toreo y de lo español, ¿fuiste aprendiendo de los vinos o también Sí, era parte de...? No, un montón de cursos que he tomado ya de vinos, de viñedos. Ah, es por el gusto también, sí. Sí. No, y porque yo lo traía en el radar. Ah, Yo ok. tenía en el radar. Yo soy muy soñador, Eduardo, y todos los que me conocen lo saben. Yo, como la canción de Arjona, no tenía jardín y ya había comprado la podadora. Yo Súper quería bien. construirme esta vida. Súper Bueno, bien. compraba el rancho y ya tenía el llavero de las llaves y son las mismas. Los Sí. compré hace como 20 años. Oye, qué bien, ¿no? Pues excelente. Entonces yo quería lo del aceite, quería lo del vino, entonces he ido preparándome, he ido estudiando y bueno, pues ya el tema del aceite de oliva ya es una realidad total. Oye, pues veo que aquí esta zona pues es como tu memorabilia, es como tu museo, Sí, que yo creo que la ruta de vino va a ser difícil porque está para 1000 personas y va a ser complicado. va a ser complicado, pero podemos conocerlo aquí. Claro, lo conocemos por medio de ti. Ya lo vamos viendo, a ver, si está organizado ahí el tema de la gente, pero luego 1000 personas aquí. Sí, es claro. eso. No, hay que cuidar las cosas, el espacio, sí. En los eventos privados, en los eventos que se rentan aquí, en las bodas, en las primeras comuniones que hemos tenido, para empresas también hemos tenido varios. En todos esos sí está abierto, claro, para los eventos privados sí lo abrimos. Mira, como puedes ver, pues están todas las cabezas de toros, casi todos son los toros que lidiaron en la Plaza México, trajes que han significado para mí muchas cosas importantes. Incluso pues la mayoría, casi todos los de esta vitrina son trajes que me pongo. ¿Que te sigues Están poniendo? en uso, sí. Ah, ok. Yo pensé que te ponías, pero eso No, es lo que que me lo sigues pongo, usando. quitando los 4 primeros, el negro, el de plástico y los otros 2 que fueron de novillero, todos los demás están en uso. Oye, y allá se ve uno muy chiquito. El que te digo, el primero que tuve de niño. ¿Es ese tuyo? Sí, todos. Todos ¿Cómo son- lo haces para conservar tanto? O sea, Pues los uso. eres muy detallista, entonces. Los uso. Sí, pero puedes tenerlo por ahí arrumbado. Pero... No, sí, gracias a él están todos. Claro. Ese fue mi primero, me lo hizo mi tía Angélica con 6 años, no, con 4 años, para un cumpleaños. Y ese traje negro de allá me lo hice en homenaje a ese. ¿Y tienes alguno favorito? ¿O todos son favoritos? Con todos me ha ido bien. Los que no sabemos, como cuánto puede costar un traje de luces? Pues mira, los que están más bordados de canotillo, los que tienen más bordado, pues pueden costar unos 5,000 euros, Euros, ok. 6,000 euros. Y los menos unos 3,000. Este que vemos en el centro es el Es capote. un capote de paseo para partir plaza. Pues, bueno, y aquí se ve que te pones a ver tus corridas de toros, los toros, ¿verdad? Aquí es donde estoy todo el día viendo toros. Pues un poco de mi historia de las fotografías, de puertas grandes que he tenido con muchos toreros a los que he admirado, con los que he podido alternar. Todas estas orejas las corté en la Plaza México. Ah, qué bonito balcón allá, tipo andaluz. Donde me quedo aquí y te voy a pasar a la fábrica donde hacemos el aceite de oliva. Y aquí hacemos Ah, aquí está. toda esta maquinaria, como te digo, hace 6-7 años me la traje en un contenedor de España y aquí hacemos la maquinaria el aceite de oliva de 0 a 100. ¿El gusto por el olivo lo viste desde que viste el terreno o lo viste por el negocio en España? ¿Cómo te...? Yo aparezco en España por primera vez con 15, 16 años que me manda una escuela de toreros. Llego a España y me enamoro de los olivos. No me preguntes por qué, pero hizo en mi corazón un clic, una chispa. Y me prometí que si tenía cojones de ganar dinero del toro, iba a plantar olivos en Aguascalientes y iba a hacer aceite. Era la vida que yo me había construido en mi cabeza con 14, 15 años. Oh, qué bien. Me va bien, bendito sea Dios, en el tema del toro, y antes de comprar mi casa, compro el rancho. Aquí no había nada. No tenía ni siquiera alambre de púas, era un potrero. Y todavía no compraba ni mi casa, ¿no? Pues mi mujer, imagínate, infartada. No, ¿Cómo? la Primero, casa, sí. no, primero los olivos. ¿Qué olivos ni qué? Nadie había plantado olivos, fui el Sí. primero en plantar olivos aquí en Aguascalientes. Contra todo pronóstico de los ingenieros agrónomos en ese momento, pues vete conservador, empieza con 100, 200, pues me aventé, Eduardo, con 4,000 olivos. Wow. Tuve la suerte de que se me dio bien, he aprendido muchísimo porque yo los puse sin sistema de riego,
no les ayudaba con todo el alimento que hay que ayudarles durante el año. Entonces han sido ya 12, 13 años de experiencia, ya cada vez lo tengo ya muy agarrado, ya muy consolidado, ya domino muy bien, ya conozco muy bien. Me faltaba aprender mucho, pero ya conozco muy bien los ciclos, las podas, el regar, todo lo que conlleva el árbol y también a su manufactura, como toda esta maquinaria, me la traje de España, de Castellón, y hago un aceite de oliva de 0 a 100, desde agarrar yo de aquí mis aceitunas, porque los árboles los planté chiquititos de menos de 1 metro, y ahorita pues ya tengo árboles de 7, 8 metros. De la aceituna, en cuanto la quitamos, la traemos aquí la preparamos con toda la maquinaria, que te digo, me traje de allá, y es aceite de primera prensa, virgen extra, artesanal. O sea, la verdad es que es uno, como te dije ahora, uno de los mejores aceites de oliva y puedo competir con el que tú quieras. Entonces ya también estás involucrado en el medio de gastronómico, ¿no? Me imagino que también te gusta el buen comer. Sí, pues todo esto me he desarrollado en ello. Entonces otra de mis profesiones, aparte de matador de toros y de empresario, soy almazarero. ¿Eso qué es? Que no sé. Así se llaman los que nos dedicamos a hacer aceite de oliva. Almazarero. La maquinaria se llama almazara. Oh. Este proceso de hacerlo de esta manera es almazara. Entonces, al yo tener los olivos y al hacerlo de esta manera, con la almazara, otra de mis profesiones almazarero. es almazarero. No, conocemos ya una nueva palabra. Sí. Cejas. Qué bien. Almazarero. ¿Y cómo te sientes en esta versión de emprendedor, empresario? Me gusta mucho porque yo soy un trabajador, a mí nadie me ha regalado nada, he tenido una madre que me ha enseñado a trabajar, que me ha enseñado a luchar desde joven, gracias a Dios en el toreo pues me ha abierto camino a pecho partido y pues lo que he podido conseguir allá, lo he querido invertir en hacer cosas, en emprender, en dar trabajo, en construir legado, construir algo que deje. Pues yo creo que la energía se te va regresando, la energía es un círculo, entonces como tú estás pensando no solo en ti, regresa esa energía. Ahorita dijiste la palabra de quiero dar trabajo, por eso te llega también mucha chamba. No, sí doy un montón, tengo aquí una familia viviendo, una extraordinaria familia que me ayudan aquí a tener la finca bonita, el rancho, la tierra, aparte de que me la cuidan, doy mucho empleo. De hecho llegué y Arturo estaba cortando unos arbolitos aquí de olivo, estaba chambeando, ¿no? ¿Sí? Pues hay mucha chamba, de aquí al 3 de septiembre me imagino que te llevas doble de chamba porque quieres recibir a la gente. Sí. Súper bien. Estamos echándole muchas ganas, mi familia y yo, para compartir con ustedes mi casa, mi hogar, invitarlos a que pasen una noche mágica, una noche con mucha categoría, con mucha clase. Quiero hacer énfasis en eso porque en Aguascalientes podemos competir no es competir, esa no es la palabra, no, yo creo que no, retiro lo dicho. Okay. En Aguascalientes podemos tener esa misma categoría, sí, ¿no? Podemos tener eventos de mucho nivel. Entonces yo estoy siendo visionario en hacer un evento de estas mezclas: correa de toros, cena por la Marquesa, wedding planner, categoría, 3 tiempos, nuestro buen amigo Lucho y luego el conciertito de Raúl Ornelas. Oye, en cada corrida que tenías yo me imagino que ibas absorbiendo, ¿verdad? Dices, esto lo voy a hacer, esto lo voy a hacer, ¿verdad? Y a cada rancho que iba, y a cada ganadería, y a cada plaza. Echándole el radar. Yo he sido prácticamente el arquitecto, ya después ya con un muy buen amigo mío, Tony, ya él ya más o menos me ayudó a diseñar. Mira, me voy a detener aquí porque quiero mostrarles también la entrada que se ve bien linda. Por aquí vamos a entrar. Por aquí se entra cuando vienen ya de comer. Ajá, todo esto aquí alrededor de la Plaza de Toros van a estar las gradas. Aquí a la hora de la corrida nada más van a entrar los toreros porque este sitio es para los profesionales que vayan a torear. Luego cuando se termine la corrida de toros vamos a regresar a cenar a donde les dije. Okay. Y vamos a regresar aquí, ya va a estar abierto aquí. Van a pasar por aquí y se van a poder poner unas personas abajo, la mitad abajo y la mitad en las gradas. Vamos a poner abajo las sillas, va a haber sillas abajo en el ruedo va a ocupar la mitad del escenario, Raúl, entonces va a estar una parte abajo y otra parte arriba.
Genial. Y aquí ya van a poder andar con su copita de vino. Y está ¿verdad? iluminado en la noche. Iluminado. Con una cabeza de toro ahí colgada que la quito porque ahorita se me moja. Ah, ok. Todo esto tiene una iluminación increíble. Y tiene todo el aire andaluz, ¿no? El amarillo de Andalucía, Sí. de Sevilla. Es una mezcla, mi mujer es española, mis hijos tienen la doble nacionalidad. Yo llevo 22 años yendo todos los años a España. Tengo mi casa en España también, aparte de mi casa aquí de la finca, entonces... ¿Y pasas tiempo en España? Sí, casi siempre 3, 4, 2 meses, dependiendo las corridas al año. Oye, Arturo, ¿y por qué la decisión de vivir en México? O sea, ¿o pasas el igual de tiempo allá? No, mi profesión aquí es que yo soy matador de toros, yo toreo aquí. Te lo pregunto porque nosotros, los que no sabemos tanto de toros, creemos que lo más fuerte de toros es en España. Sí, pero mi mercado es México. Ah, ok. Yo aquí estoy toreando todos los años, llevo ya 17 años de matador de toros, toreando en todas las ferias, entonces tengo que seguir cautivando, sí es la palabra cautivar, pero sí puede quedar. Tengo que seguir conquistando corazones nuevos porque es un ciclo, entonces van llegando aficionados nuevos. Y se ve que estás muy enamorado de México y de Aguascalientes, ¿eh? Sí, se pues nota. Nací. Sí, se nota. Entonces mira, qué bonita la Plaza de Toros con su medio callejón. Por allá salen los toros. Aquí vamos a estar en la corrida de toros del mano a mano de Juan Pablo Sánchez con Héctor Gutiérrez. Y después aquí el conciertito, mira, entre los olivares. Cosa más bonita. O sea, después de los toros, ¿aquí ponen el escenario o ya va a estar montado? No, lo van a poner. Acabando los toros, en lo que ustedes cenan y están a todos disfrutando de su cena. Están montando aquí el escenario. Está montando el escenario. A ¿cómo se le llama? ¿Por cortijo o por el tamaño? ¿Cómo se le llama? ¿La plaza de toros? Como tú quieras. No, puede ser un cortijo. La plaza de toros todavía no, porque no tienen las gradas, pero como sea. Ok. Se van a lidiar toros. Puede ser una placita de toros, un cortijo, como tú quieras. Ok. Excelente, está súper lindo, ¿eh? ¿Y qué fue lo que primero que pensaste cuando tenías ya el terreno? Aparte de los olivos. No, ¿esto? No, esto pues es lo que da de comer. Aquí es como Aquí para practicar o para trabajar querías. Claro, no, para mí, para mi sueño de mi vida, tener mi placita de toros. Y aquí yo creo que he toreado, no sé, de jodido unos 300, 400 toros yo aquí ya. Y sin contar las vacas. Oye, ¿cuántos hijos tienes, Arturo? 2, una niña de 10 y un niño de 7, Lucía y Arturo. ¿Y no te han pedido ellos, yo también quiero ser? No, y Lucía ya está muy clara, mi niña, la mayor, que no. Y mi niño, no sé, mi niño ahí anda entre azul y buenas noches, pero hasta ahorita no. Ahora te va a tocar sentir lo que sintió tu mamá, ¿no? Cuando uno de ellos te diga, no, siempre sí. A mí me encantaría, Uh-huh. A mí el toreo me ha hecho el hombre que soy, me ha hecho conseguir lo que he tenido, me ha hecho conseguir incluso hasta mi familia, que en España conocí a mi mujer cuando yo fui siendo un niño. He podido construir muchas cosas, no materiales, sino en mi mente hacerlas realidad. Y me encantaría que fuera torero. Y lo que yo vivo delante del toro, eso es magia. O sea, eso es como un libro de vaqueros. Y ya tiene todo, tiene todo listo. Sí, pero no, hombre, que se lo gane él, que lo haga él. Yo apoyaría con mi conocimiento y con todo. Y él tiene que hacer su camino y su vida, ¿no? Y si no quiere ser torero, con el mismo cariño, el mismo apoyo, lo apoyaré a lo que quiera. Pues yo por mis hijos doy mi vida. Claro. Como todos los padres, ¿no? Tú también eres padre. Amigos, pues espero que les haya gustado este recorrido. Ya tienen la información correcta para el 3 de septiembre aquí en la finca Cuatro Caminos, de propiedad del matador Arturo Macías. Muchas gracias, Arturo, por ese recorrido, esa visita y esa platiquita y el cafecito. Hombre, encantado. Aquí los veo. Será un placer tenerlos en casa, atenderlos de categoría. Nos vemos el 3 de septiembre. Y las personas que no son aficionadas a los toros, también este es un lugar turístico, también pueden venir a recorrer los olivos o los olivares, ¿se llaman? ¿Cómo le llaman? Sí, olivares, olivos, como quieras. Pueden venir a recorrer la finca, pueden venir a conocer a Arturo, que con de reserva. Verdad, con reserva. Hacen recorridos, creo que con grupos de 10 personas mínimo. Exactamente. Para ver, que estoy enterado. Esa es su tarea. Pueden buscarlo en Google, tienen sus redes sociales también, que les vamos a poner aquí en el video, para que vengan en un grupo y conozcan esta finca que está súper, súper linda. Bueno, pues como siempre les decimos, suscríbanse, comenten y compartan, y nos vemos en otro video. Adiós, Arturo. Hasta luego, gracias por venir.